Hola, mi nombre es Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y me gustaría contarles algunas cosas sobre él. Primero que nada, quiero hacer mención de que en mi juventud conocí al doctor Joseph Breuer. Me contó que había desarrollado algo llamado método catártico, el cual consiste en crear un retroceso de la excitación desde lo físico a lo psíquico y conseguir luego solucionar la contradicción por medio del trabajo mental del sujeto y descargar la excitación por medio de la comunicación oral. En síntesis, el procedimiento catártico tenía como premisa que el paciente fuera hipnotizable y reposaba en la ampliación del campo de la conciencia durante la hipnosis. Cabe mencionar que después de trabajarlo juntos, pude advertir que este método es el antecedente inmediato del psicoanálisis, y a pesar de todas las ampliaciones de la experiencia y de todas las modificaciones de la teoría, continúa hallándose contenido en ella como nódulo central. Pero un dato sobre el método catártico es que su eficacia terapéutica dependerá en cada caso de que el componente histérico del cuadro patológico ocupe en él o no un lugar más importante. Por lo tanto, podemos decir que no actúa sobre las condiciones causales de la histeria y por tanto no puede evitar que surjan nuevos síntomas en el lugar de los suprimidos. En consecuencia, podemos atribuir a nuestro método terapéutico un lugar sobresaliente dentro del cuadro de la terapia de las neurosis, pero limitando estrictamente su alcance a este sector. En realidad, se hizo un ajuste de la teoría, ya que hice varios aportes a ella. Primero que nada, quiero señalar algunas como la teoría de la represión y de la resistencia, el descubrimiento de la sexualidad infantil, la interpretación de los sueños y su aplicación a la investigación de lo inconsciente. Después de un tiempo pude ver algunos defectos sobre el método. Por ejemplo, que no debe creerse que el análisis crea la transferencia y que ésta solo aparece en él. Por el contrario, el análisis se limita a revelar la transferencia y a aislarla. Tratándose de un fenómeno generalmente humano que decide el éxito de toda influencia médica y domina las relaciones de una persona con las que le rodean, fácilmente se descubre en él el mismo factor al que los hipnotizadores han dado el nombre de sugestionabilidad, factor que entraña el reporte hipnótico y cuya falta de garantías constituía el defecto del método catártico. La primera diferencia entre Breuer y yo surge en una cuestión relativa al íntimo mecanismo psíquico de la histeria. Breuer se inclinaba hacia una teoría que podía aún ser calificada de fisiología. Quería explicar la disociación anímica de los histéricos por la falta de intercomunicación de diversos estados psíquicos, o como aún decíamos por entonces, estados de conciencia, y creó así la teoría de los estados hipnoides, cuyos resultados quedaban enquisitados como cuerpos extraños no asimilados en la conciencia despierta. Por mi parte, menos científicamente orientado, presentía por todas partes tendencias e inclinaciones análogas a las de la vida cotidiana y concebía incluso en la misma disociación psíquica como el resultado de un proceso de repulsa, al que di por entonces el nombre de defensa y luego el de represión. Después de algún tiempo, descubrí el psicoanálisis, algo que saben muy bien su significado si leyeron mi libro, Obras completas de Sigmund Freud. Entonces preferí abandonar el método catártico, ya que si seguía bajo ese método, los resultados en los pacientes no serían definitivos o permanentes. Por lo tanto, preferí continuar con mis labores con el psicoanálisis y la asociación libre para obtener un mejor resultado con más permanencia en los pacientes. Otro concepto muy importante en el psicoanálisis es la transferencia. Primero recordaremos, ante todo, que la acción conjunta de la disposición congénita y las influencias experimentadas durante los años infantiles determina en cada individuo la modalidad especial de su vida erótica, fijando los fines de la misma, que resulta ser un cliché o una serie de ellos, repetido o reproducido luego regularmente a través de toda la vida en cuanto lo permiten las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos eróticos asequibles, pero susceptible también de alguna modificación bajo la acción de las impresiones recientes. En realidad es perfectamente normal y comprensible que la carga de libido que el individuo parcialmente insatisfecho mantiene se oriente también hacia la persona del médico. En mi trabajo pude observar primeramente que la transferencia de los sujetos neuróticos sometidos al análisis se muestra mucho más intensa que la de otras personas no analizadas. Y en segundo, nos resulta enigmático por qué al análisis se nos opone la transferencia como la resistencia más fuerte contra el
Podríamos decir entonces que la transferencia que surge en la cura analítica se nos muestra siempre al principio como el arma más poderosa de la resistencia, y podemos deducir la conclusión de que la intensidad y la duración de la transferencia son efecto y manifestación de la resistencia. El mecanismo de la transferencia queda explicado con su referencia a la disposición de la libido, que ha permanecido fijada a imágenes infantiles. Pero no podemos solo llamar a una transferencia, ya que con una sola no llegamos a comprender el aprovechamiento de la misma para la resistencia. Entonces tenemos dos tipos, una transferencia positiva y una negativa, una transferencia de sentimientos cariñosos y otra de sentimientos hostiles, y examinar separadamente tales dos clases de la transferencia sobre el médico. La transferencia positiva se descompone luego, a su vez, en la de aquellos sentimientos amistosos o tiernos que son capaces de conciencia y en la de sus prolongaciones en lo inconsciente. La transferencia negativa merecería atención más detenida, ya que en las formas curables de psiconeurosis coexiste con la transferencia afectiva, apareciendo ambas dirigidas simultáneamente en muchos casos sobre la misma persona, situación para la cual ha hallado Bleuer el término de ambivalencia. Otra cosa importante sobre la transferencia que seguramente habrán leído en mis obras es el llamado amor de transferencia. Sí, exactamente. Estoy hablando del caso de que una paciente demuestre con signos inequívocos o declare abiertamente haberse enamorado, como otra mortal cualquiera, del médico que está analizándola, poniendo al analista en una situación difícil de resolver. Al saber que la paciente se ha enamorado del médico, opinará que solo caben dos soluciones. O las circunstancias de ambos les permiten encontrar una unión legítima y definitiva, cosa poco frecuente, o lo que es más probable, tienen que separarse y abandonar la labor terapéutica comenzada. Entonces, el médico y la paciente se separan al hacerse manifiesto el enamoramiento de la primera y la cura que... Pero el estado de la paciente hace necesaria, poco después, una nueva tentativa con otro médico. Y resulta que el sujeto acaba también por enamorarse de este segundo médico e igualmente del tercero, etc. En este caso, cuando se ha presentado este enamoramiento, la paciente, incluso la más dúctil hasta entonces, pierde de repente todo interés por la cura y no quiere ya hablar ni oír hablar más que de su amor, para el cual demanda correspondencia y todo aquello viene a perturbar la cura. Es una manifestación de la resistencia. He encontrado y colocado en los textos algunos factores que son los concomitantes a todo enamoramiento, pero otros se nos revelan como manifestaciones especiales de la resistencia. Primeramente, tenemos la tendencia de la paciente a comprobar el poder de sus atractivos, su deseo de quebrantar la autoridad del médico, haciéndole descender al puesto de amante, y todas las demás ventajas que trae consigo la satisfacción amorosa. De la resistencia podemos, en cambio, sospechar que haya utilizado la declaración amorosa para poner a prueba al severo analítico. En todo caso, el analista no debe aceptar el amor que le es ofrecido ni corresponder a él, sino, por el contrario, considerar llegado el momento de atribuirse ante la mujer enamorada la representación de la moral y moverla a renunciar a sus pretensiones amorosas y a proseguir la labor analítica, aunque tampoco podemos hacernos ilusiones sobre el resultado de un tal procedimiento. Contra las pasiones nada se consigue con razonamientos, por elocuentes que sean. La paciente no verá más que el desprecio y no dejará de tomar venganza. No debemos olvidar que el hecho de que la paciente viera correspondidas sus pretensiones amorosas constituiría una victoria para ella y una total derrota para la cura. Habría conseguido repetir realmente en la vida algo que solo debía recordar, reproduciéndolo como material psíquico y manteniéndolo en los dominios anímicos. Como solución a este amor de transferencia, la enferma debe aprender de él a dominar el principio del placer y a renunciar a una satisfacción próxima. Ha de ser conducida a través de las épocas primitivas de su desarrollo psíquico y conquistar en este camino aquel incremento de la libertad anímica que distingue la actividad psíquica consciente, en un sentido sistemático, de la inconsciente. Ahora les hablaré sobre el objetivo del tratamiento. El psicoanálisis puede ser considerado como una segunda educación encaminada al vencimiento de resistencias internas.
El tratamiento psíquico ha de llamarse también tratamiento del alma, ya que nuestra terapia se funda en el conocimiento de las representaciones inconscientes, o más bien en la naturaleza inconsciente de algunos procesos anímicos que son la primera causa de los síntomas patológicos. Otra cosa relevante es que la traducción consciente del material inconsciente dado en la vida anímica del enfermo tiene que corregir su desviación de lo normal y destruir la coerción que pesa sobre su vida psíquica. La voluntad consciente no alcanza más allá de los procesos psíquicos conscientes y toda coerción psíquica se funda en el psiquismo inconsciente. Ahora podría darles algunos consejos a los médicos que están buscando comenzar en el tratamiento psicoanalítico. Las reglas técnicas que mencionaré a continuación son el resultado de mi larga experiencia. El primer consejo que les daré es recordar los nombres, las fechas, ocurrencias, producciones patológicas, etcétera, que les diga el paciente. No fijarse en nada en particular y prestar atención a todo, a lo cual he denominado atención libremente flotante. No debemos tomar apuntes ni formar protocolos, pues al anotar realizamos forzosamente una selección perjudicial. Existen excepciones como fechas, textos de sueños o ciertos. Las anotaciones pueden justificarse si el caso será utilizado para una publicación científica. La conducta más acertada para el psicoanalista consiste en pasar sin esfuerzo de una actitud psíquica a otra, no especular ni cavilar mientras analiza y espera a terminar el análisis para someter el material reunido a una labor mental de síntesis. Otro consejo que les puedo otorgar es procurar tomar como modelo durante el tratamiento psicoanalítico la conducta del cirujano, quien impone silencio a todos sus afectos e incluso a su compasión humana y concentra todas sus energías psíquicas en su único fin, practicar la oración conforme a todas las reglas de. Como el analizado debe comunicar cuanto atrapa en su observación sin objeciones lógicas y afectivas, igual el médico debe ponerse en estado de valorizar todo cuanto se le comunique, sin sustituir por censura propia la selección que el enfermo resignó. Resulta muy atractivo para el psicoanalista joven y entusiasta poner en juego mucha de su propia individualidad, para arrastrar consigo al paciente e infundirle impulsos para sobrepasar los límites de su reducida personalidad, pero incapacita al sujeto para vencer las resistencias más profundas y fracasa siempre en los casos de alguna gravedad. El analista debe tener mucho cuidado con la tentación de la actividad pedagógica. Debe controlar sus propios deseos. No todos los neuróticos poseen un gran talento para la sublimación. La ambición pedagógica es tan inadecuada como la terapéutica. El proceso de sublimación suele consumarse solo en personas aptas. Ahora terminados estos consejos para mis colegas médicos, les hablaré sobre el encuadre. El encuadre está destinado a proteger al enfermo de las revelaciones y también al analista de sus propios errores, que perturban el proceso y a su vez perjudican al paciente y a él mismo. Las normas del encuadre están hechas para que el tratamiento marche en la mejor forma posible. Implican no solo una posición técnica, sino también ética por parte del analista. Debemos recordar que cuando el encuadre se perturba, afirma Bleger, pasa a ser proceso porque lo que define el setting es su estabilidad, idea que comparto con él. Quiero acotar también que cuando digo que el encuadre es estable, quiero decir con más precisión que, a diferencia de las variables que cambian continuamente, el encuadre tiende a modificarse con lentitud y no en relación directa con el proceso, sino con normas generales. En otras palabras, el encuadre cambia lentamente, con autonomía y nunca en función de las variables del proceso. Yo en un momento determinado aconsejé en algunos aspectos del encuadre que no solo se refieren a las constantes de este, sino también a la actitud mental del analista. Entiendo por actitud mental del analista su disposición a trabajar con el paciente, realizando de la mejor forma posible la tarea a la que se ha comprometido, y que consiste en explorar sus procesos mentales inconscientes y hacérselos comprender. A su vez, clasifica la actitud mental del analista en dos normas, la regla de abstinencia y la reserva analítica, condensada en la famosa metáfora del analista espejo.
La regla de abstinencia se refiere a que el analista no debe gratificar los deseos del paciente en general y, desde luego, particularmente sus deseos sexuales. El encuadre es sustancialmente una actitud mental del analista, concretamente la actitud mental de introducir el menor número de variables en el desarrollo. Por último, hablaremos del dispositivo analítico. Se le llama dispositivo analítico a las reglas que estructuran la relación analítica, las cuales son la asociación libre, la atención flotante, la interpretación del analista, la transferencia y la neutralidad del analista como respuesta al fenómeno transferencial. En mi obra sobre la iniciación del tratamiento, me opongo a una mecanización de la técnica, señalando que la extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas intervinientes, la plasticidad de todos los procesos anímicos y la riqueza de los factores determinantes se oponen, por cierto, a una mecanización de la técnica y hacen posible que un proceder de ordinario legítimo no produzca efecto algunas veces, mientras que otro, habitualmente considerado erróneo, lleve en algún caso a la meta, señalando así que es la clínica la que plantea al analista la necesidad de relativizar la técnica para lograr la meta, hacer consciente lo inconsciente. Eso es todo por hoy, pequeños freudianos. Nos vemos en la próxima.